Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la iniciativa de la carrera en la reforma del plan de estudio. Básicamente quería hacer el siguiente aporte. El primero es que todos sabemos que el plan de estudio de ciencia política necesita ser reformado, ya que si bien aporta un gran contenido teórico a la reflexión política de la situación argentina y mundial, creo que está haciendo falta, sobre todo en tercer y cuarto año, materias de carácter mucho más práctico y mucho más de ciencia política aplicada. En ese aspecto quiero señalar que a nosotros nos han formado siempre para la reflexión, pero creo que ya nos hemos quedado mucho tiempo en esto de la reflexión y que tenemos que pasar a la acción y al carácter transformador. O sea, no solamente vernos como agente de pensamiento crítico y reflectivo, sino como gente que tiene la capacidad de transformarle la vida a otra gente. Y para eso hay que poder pensar herramientas de gestión. En ese aspecto, considerando la necesidad de contenidos distintos, inclusive de los aportes que otras disciplinas y otras ciencias se han elaborado en relación a la administración pública y a las relaciones internacionales, es que me resulta interesante señalar que necesitamos incorporar materias del estilo de análisis de riesgo, de estrategia aplicada, sobre todo lo que tiene que ver con cómo hacer una planificación estratégica, todo lo que son herramientas de gestión. Estamos no solamente como estudiantes a futuro, sino como graduados, estamos desguarecidos y estamos quedando relativamente atrás de una ciencia política que ve la ciencia política en términos mucho más aplicados, y que ciertamente van a pelear posiciones en el mercado en un futuro no lejano, sino ahora con los graduados de esta casa de estudio. Entonces, mi recomendación es que miren ese componente. En segundo lugar, creo que necesitamos entendernos mejor nosotros, los argentinos, hacer una reflexión mucho más crítica de qué lugar ocupamos en el mundo nosotros, qué nos ha pasado a nosotros en estos 30 años de democracia, y en ese aspecto, habiendo visto el programa tal cual está, creo que hay que empezar a tener materias de políticas públicas centralizadas en educación, en salud, en defensa, pero específicas de cada una de esas áreas. Necesitan entender lo que es el análisis presupuestario, porque es donde ustedes van a operar. Necesitan además volver a tener política exterior argentina, que es importante desde el punto de vista, y también empezar a explorar lo que son las historias de las ideas en el país. Importamos demasiadas, ya que no nos gusta la importación, creo que importamos demasiadas ideas de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, y las tratamos de basar. Me parece que hay muchos pensadores argentinos que se necesitan tener en cuenta y ponerlos en línea. ¿Por qué? Porque de vuelta nuestros socios en el crecimiento de la ciencia política lo están haciendo y nosotros tenemos un decir al respecto. Lo digo como graduado, lo digo como profesor y como fui estudiante en esta casa. Finalmente, porque es algo que la administración anterior y la actual administración me permiten hacer y me honra hacer. Yo tengo una materia que es sobre temas de tecnología. Señores, si no empiezan a pensar y a incorporar qué es lo que está pasando con los cambios tecnológicos y cómo están impactando en las relaciones de poder, cuáles son los nuevos elementos de control político, de control internacional que están apareciendo en el sistema internacional y que son de vuelta una realidad en la actualidad, qué debates necesitamos para entender esta etapa de transición en la que estamos viviendo. Nos vamos a quedar desfasados con lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, como dije, y para cerrar, celebro esta iniciativa y espero que sea una iniciativa que ponga la carrera de ciencia política a pensar en el futuro y no en el pasado, y en un pasado mucho más acerca de lo que va a venir, tomando como base lo que fue nuestro pasado, pero dejar de mirar al pasado y empezar a mirar al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¿Qué tal? Mi nombre es Florencia, soy graduada de la carrera, integro Clivaje, agrupación de estudiantes de ciencia política. Me gustaría reforzar dos elementos en nuestra carrera. Por un lado, la metodología,
y por otro lado, el conocimiento que tenemos respecto de nuestro objeto de estudio. Y para eso me gustaría como retomar un poco la historia. A partir de la década del 70, el mundo experimenta la tercera ola democratizadora. En 1977 nada más 3 países se reconocía que experimentaban elecciones democráticas. Para 2004, es decir, en lo que es un poco más del cuarto de la vida de una persona, nada más Cuba no se reconocía como un país. Si antes la mayoría eran todos autoritarios, ahora se pasaba en 27 años a que fuera únicamente uno. Es decir, en los 80, la noticia era establecer elecciones democráticas. Era cómo legitimar un sistema democrático, un régimen democrático. Ahora nos preguntamos otras cosas. Nos preguntamos, por ejemplo, sobre la transparencia de los recursos de los partidos, la transparencia de los recursos de los candidatos. Nos preguntamos por la calidad de las campañas electorales. Nos preguntamos sobre la equidad de las condiciones de competencia, sobre la justicia electoral. Nos preguntamos por otras cosas como niveles de justicia social, de equidad, de desarrollo, de libertad. Pero ¿saben nuestros estudiantes cómo lo medimos eso? ¿Saben cómo evaluarlo? ¿Cómo mirarlo de manera crítica? Pongo un ejemplo. Hay 2 índices que se utilizan para medir democracia o que se utilizaron hace década o más para medir la democracia de 2 países. Uno se llama Polity4 y otro es del Freedom House. Y ambos midieron la democracia en 2 países. Entonces vos lo mirabas y había uno que daba como una curva absolutamente democrática y otro que era absolutamente autoritario. En uno no había libertad de expresión y en el otro se había desarrollado un parlamento que contrarrestaba el poder que tenía el presidente para elegir al primer ministro. 2 situaciones absolutamente distintas. El tema era que cuando vos leías los 2 trabajos que medían la democracia, te dabas cuenta que en realidad hablaban del mismo país, hablaban de Rusia. Pero los resultados eran completamente distintos porque se estaba midiendo de forma distinta. Si vos buscas en Google Scholar cuántas veces se utilizaron estos índices, te da como que 50.000 veces están estos 2 índices citados en trabajos de politólogos. ¿Tenemos nosotros el criterio para evaluar de qué manera se están evaluando a su vez los conceptos en los trabajos que escribimos? Cuando leemos, ¿nos estamos parando de manera crítica en la forma que tenemos de medir? Por eso creo que es crucial que modifiquemos esto en nuestra carrera, que agreguemos la metodología en nuestra carrera. Y por otro lado, no alcanza con conocer de qué manera vamos a medir, sino también qué es lo que estamos midiendo, porque acordémonos, yo di el ejemplo de democracia, por ejemplo. ¿Cómo no nos va a dar distinto si en realidad no la estamos definiendo? Por ahí el problema es cómo la definimos, no cómo la medimos. Son 2 temas que están en total tensión, en constante tensión. Entonces, necesitamos conocer más nuestro objeto de estudio. ¿Cómo vamos a estudiar actores de manera crítica si no los conocemos? Entonces necesitamos una materia que tenga actores. O no vamos a estudiar el Poder Judicial, en nuestra carrera no estudiamos el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no es un actor político. Es una pregunta. ¿Por qué no lo es? ¿Por eso no lo estudiamos? Estudiamos coaliciones en una materia que es optativa. ¿Por qué? Porque hasta ahora no lo vimos en ninguna. Porque no se nos ocurrió que por ahí eso era un objeto que tenía que estar en nuestros planes de estudio. No estudiamos procesos, no estudiamos instituciones en el cruce con los actores, de qué manera no solo las leyes limitan el trabajo de los actores, sino también cómo los actores modifican esas leyes. Entonces, todo este cuento es para resaltar estos 2 elementos. Necesitamos politólogos con criterio, pero que también conozcan a fondo su objeto de estudio, porque es cambiante. No, o sea,
a nivel de que no estamos poniendo anatomía en una carrera de medicina. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Buenas tardes a todos. Soy Lautaro Rodríguez, estudiante de la carrera de Ciencia Política. Bueno, quería empezar por agradecer por este espacio en el proceso de reforma. Bueno, para empezar, quería mencionar un par de cuestiones del actual plan de estudios. Una de esas es, por ejemplo, la articulación entre materias y cátedras, donde el material bibliográfico de muchas materias se superponen unas con otras, y lo que hace que los estudiantes vean una y otra vez lo mismo. Y bueno, y sobre todo en el CBC también, que realmente todo lo que uno ve en el CBC lo vuelve a ver en la carrera repitiendo los mismos contenidos. Así que estaría bueno, ¿no?, que todas las cátedras y materias del actual plan de estudios se junten y articulen la bibliografía. Otro tema muy importante me parece la cátedra única. Hoy tenemos 2 cátedras únicas, donde no hay opción de elegir a los estudiantes sobre cómo cursar esa materia. Y me parece que estos 2 temas se tienen que solucionar y que no se repitan en la reforma del plan de estudios. Otro tema importante me parece el tema de los horarios. Muchos horarios de muchas materias son perjudiciales para muchos estudiantes que trabajan, por ejemplo, y que son un obstáculo para ellos, para que puedan cursar normalmente. Con respecto a la reforma, para mí no se tendría que quitar ninguna materia, como algunos dicen, sino que se tienen que resolver las carencias del actual plan de estudios, que son varias, para que los estudiantes cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que hoy les faltan. Tampoco se va a poder agregar todo lo que hicieron estos días, ni todo lo que yo quiero, porque si no la carrera duraría 10 años, más perjudicial que beneficioso, digamos. Bueno, una de estas carencias que hace falta resolver en la reforma es en el plano metodológico. Como todos sabemos, es la única carrera de ciencia política del país y de la Facultad de Ciencias Sociales con una sola materia metodológica, lo cual es una desventaja tanto en lo laboral como en lo académico para los estudiantes de ciencia política. Otro tema es la política latinoamericana y la política argentina. Bueno, estas 2 materias son necesarias para que los estudiantes conozcan los procesos políticos nacionales y regionales que hoy no se ven en la carrera. Y bueno, y que son necesarios para que los estudiantes conozcan y cambiar, ¿no? Porque no se puede cambiar sin conocer antes. Otro plano que le falta a la carrera de ciencia política, que me parece, es una materia de actores políticos, como los sindicatos, los grupos empresariales, grupos empresariales, movimientos sociales y entre otros, por mencionar algunos. Estos actores intervienen en los procesos políticos y durante la carrera no se ven o se ven muy por arriba, dependiendo de la cátedra que uno haga o una optativa o un seminario a elegir. Otro tema me parece es el de reforzar las orientaciones. Hoy en día los alumnos pueden hacer una materia política latinoamericana, otra de política comparada, otra de teoría política, y hace que las orientaciones no tengan solidez ni coherencia. Por lo tanto, es necesario que sean más coherentes y sólidas para promover diferentes
diferentes politólogos. Y también es necesario un taller preprofesional para que los estudiantes de ciencia política puedan lo aprendido llevarlo a cabo en la práctica, como para llevar, ¿cómo decirlo? Para que los estudiantes puedan para que le den una mano en el mundo laboral y en lo académico, ya que ya les es difícil llevar a cabo en la práctica uno lo aprendido. Entonces estos talleres profesionales estarían ayudando a estos alumnos en el mundo laboral y en el mundo académico. Por último, también me parece importante una materia más de economía, ya que solo hay una materia económica en el plan de estudios actual, como también ver más sobre el Poder Judicial, se lo ve muy por arriba o no se lo ve directamente. Y por último, me parece importante que la carrera adquiera una perspectiva de género que sea trascendental a la carrera y no como una materia optativa o un seminario. Y eso es todo. Gracias, Lautaro.